Vamos a ir empezando con este seminario que hemos llamado Máteme tu vista y hermosura, que por cierto es un verso del Cántico Espiritual de San Juan, pero bueno, voy con esto ahora en un momento. Lo primero es agradecer a Tatiana, que me ha dejado organizar esto, y a todo el CENDEAC, a Javier, que está por ahí, a Rocío también, a todo el equipo del CENDEAC y bueno, a la propia institución, que siempre es un honor estar a este lado de la mesa en lugar de estar ahí entre el público, que también estoy muchas otras veces. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis trabajado para que esto pueda suceder, y también pues a Leo, que lo tenemos por ahí, a Clara, que han venido de Barcelona y de Madrid respectivamente, y a Nuria Gómez Gabriel, que iba a venir y se había preparado una ponencia, me consta, porque fuimos viéndola juntos, que muy interesante, pero no ha podido venir por problemas de salud. Ya veremos, porque la verdad es que su ponencia estaba guay. El libro que tiene Nuria Gómez Gabriel, que se llama Traumacore, crónica de una disociación feminista, está fenomenal. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Voy a hacer una presentación así un poco general de por qué un seminario sobre el amor, por qué el amor y también por qué este título. Ya digo que es del Cántico Espiritual y simplemente por ponerlo en contexto digo la estrofa completa, que es: descubre tu presencia y máteme tu vista y fermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Digo fermosura porque esto es un apunte filológico. Hay que romper la sinalefa para que sea un endecasílabo, el máteme tu vista y fermosura. Si no, no es una lira. Esto le gustará oírlo a mi padre, que es filólogo. Pero bueno, más allá de esta anécdota con la estrofa, que se remonta a tiempos inmemoriales casi del Cántico Espiritual, pues la cuestión del amor le seguimos dando vueltas casi con la misma intensidad, como si fuera un incendio que no se sabe muy bien cuándo comenzó, pero que sigue teniendo muchos focos y que todavía no se ha extinguido. La cuestión del amor ahora la vivimos, como casi todo, muchas veces a través de Internet, a través de discusiones interminables que surgen por cualquier excusa. Muchas veces es solo el viejo chismorreo acelerado, esas discusiones cuando un youtuber es infiel a otro y la gente se pregunta si es correcto poner los cuernos, el torero aquel que no se presentó a su propia boda y ya la gente empezó a discutir sobre si el matrimonio es cárcel o bendición, y siempre ese cliché sobre si estamos consumiendo o no cuerpos, que hace poco se volvió a hablar de él a través de una concursante de Operación Triunfo. Ya digo que muchas veces no es más que el viejo chismorreo, pero muchas otras veces estas discusiones demuestran que cuando hablamos de amor hablamos de un montón de conflictos, inseguridades y contradicciones que van muchísimo más allá. Y además es un tema que levanta, además de pasiones muy encendidas, como no podía ser de otra manera, un montón de alianzas insólitas y de enemistades inesperadas. Siempre hay gente que está en el bando de los monógamos cuando no te lo esperabas y viceversa, y es verdad que siempre hay asociaciones muy nuevas con esto. Al final todo esto va en la línea de lo que dice Bayouth cuando dice que las emociones ya no atañen solo al psicólogo y a su paciente, sino que se han convertido en el material con el que trabajan los sociólogos y en el combustible de nuestro sistema económico. Nuestra vida emocional, sigue diciendo, como tantos otros aspectos de nuestra experiencia, lleva años dominada por la incertidumbre. Ya digo que sobre todos estos debates es sobre más o menos lo que vamos a hablar, y que hay un montón de ejemplos contemporáneos de que esta discusión está en marcha. Pienso en la poesía de Berta García Faet, que habla un poco de amor y lenguaje, también Luna Miguel con aquel poemario de amor, no me acuerdo cómo se llamaba, literatura masculina o poesía masculina, Juan Benot sobre amor y ciudad, Sara Torres, que ya tiene casi todo un género discursivo, el saratorrismo, y es todo sobre vínculos y demás. Estuvo aquí además hace poco, fue muy interesante. Paula Ducay, que ha escrito sobre la ternura, Cristo Casas, que escribió Maricas Malas. Hoy mismo he leído un artículo muy bueno en Vogue, que como todo el mundo sabe es en las revistas de moda donde mejor se escribe, pues un artículo muy bueno en Vogue de Alexandra Lores sobre heteropesimismo, se llamaba Heteropesimismo e hipogamia, que es el fenómeno por el cual las mujeres no encuentran hombres, digamos, a la altura para emparejarse. En fin, la discusión está en marcha y ahora he puesto un pequeño vídeo que... It's me and you, na festa prendere, moscure tutto
blu, parliamo piano piano, it's me and you. Parliamo in faccio notte, volta dopo tu. Parliamo piano piano, it's me and you. La festa a andare, oscure tu. Bueno, era solo esto también para que nos arrepintamos de estar aquí escuchando una conferencia en lugar de estar en la playa. También por lo demás, los demás no somos tan guapos y tan jóvenes como estos italianos, o sea que... Pero bueno, sí, efectivamente vamos a hablar del amor de los videoclips y del amor de las canciones italianas, de ese amor que funda buena parte de la literatura, del amor como encuentro, como el de las pelis de Romer, que siempre son ese milagro del encuentro y una confianza infinita en lo romántico, el amor también de ese Tancoursi, de la maga y los puentes de París, y luego también del amor apasionado, del amor de verano y de todos los dilemas, ya lo he dicho, que tienen que ver que surgen a partir de esto y que tienen que ver con dos polos, que son el de la libertad y el del mercado. Al final siempre nos estamos preguntando si estamos disfrutando de una presunta libertad o estamos usando a los demás como objetos. Y también a partir de esta pregunta surge otro interrogante. ¿Es que se me ocurra esta pregunta ya directamente una forma de moralina? Pues un poco sí, quizá. ¿Son todas las condenas de la promiscuidad una forma de reproducir los valores dominantes? Porque muchas veces también parece que cuando alguien condena la sexualidad de una mujer orgullosa, de una migrante o de un marica diciendo que está consumiendo cuerpos, lo que está haciendo realmente es defender la sexualidad solo como compromiso con el proyecto del Estado normativo y demás. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con esos discursos y ya digo, y al final es toda, y esos sesgos de clase o de raza, y al final es toda una manera de meterse de lleno en el debate político tan general sobre si existe o no la libertad bajo el capitalismo y más concretamente bajo el patriarcado. En esta diapositiva dice amor ensimismado porque es verdad que de lo que creo que no vamos a hablar, diría yo que no vamos a hablar, tampoco lo tengo tan claro, es del amor como esperanza, de ese amor teológico, digamos, más general o colectivo, que es el amor del cristianismo, de cualquier religión del libro, vamos, o del amor ese de intercambio de amor por amor y justicia por justicia de la utopía socialista. Al final estamos en una época pues muy ensimismada, esto es casi un tópico, pero bueno, tiene mucho de cierto. Lo que prolifera últimamente es el selfie en fotografía y arte contemporáneo, la autoficción en literatura, el ego trip en los discos de rap y de trap, y al final no sé si es porque nos encanta hablar sobre nosotros mismos o porque se nos han agotado, digamos, los imaginarios colectivos. De esto Clara sabe mucho y habla mucho en su libro. Estamos siempre hablando de nosotros mismos. Así que efectivamente va a ser del amor individual, del amor ensimismado, no tanto del amor como concepto teológico o como horizonte emancipatorio y de la utopía. Bueno, hasta aquí más o menos una presentación, digamos más general. Viene ahora este esquemilla sobre lo que voy a contar yo en mi ponencia o mi conferencia. Básicamente son esos 3 puntos principales. Veremos si lo último da tiempo a que lo cuente o no, porque además el debate sobre el consentimiento, viendo lo nervioso que estoy, creo que lo iba a embarullar mucho, o me pongo a leerlo. Pero bueno, tenemos aquí la justificación de por qué unos usos amorosos, que es lo que ya he dicho en 2024, y cómo ha cambiado nuestra experiencia del amor. Uso siempre esos plurales un poco tramposos, eso sí que es un rasgo de estilo, de escribir en secciones del periódico como estilo de vida, donde cabe todo, o en secciones de tendencias, ese plural un poco tramposo de nuestra experiencia del amor. En fin, cada cual tendrá la suya, pero intento generalizar. También es un poco una manera de hacer sociología un poco inventada. Y también digo cómo han cambiado los discursos sobre el amor, porque quizá de lo que no vamos a hablar mucho es de cómo es el discurso amoroso. A pesar de esa primera estrofa del cántico espiritual, no nos vamos a poner a hablar del discurso entrecortado o alucinado del enamorado, no vamos a remontarnos a Beatriz o a Laura, y tampoco vamos a citar esos fragmentos del discurso amoroso de Bacté, que es gente hablando de su experiencia. Vamos a hablar más del amor, no colectivo, pero sí de cómo se vive desde una perspectiva pues más sociológica o filosófica.
En fin, vamos ya a entrar en materia con esta foto de Carmen Martín Gaite, que como sabéis es la autora de Usos amorosos de la posguerra española, un libro fantástico además por estilo y por todo. Y en Usos amorosos de la posguerra española, Carmen Martín Gaite se propone explorar cómo una doctrina represiva, que fue la del primer franquismo entre la guerra civil y mediados de los 50, y unas condiciones materiales marcadas por la escasez, dejaron unas secuelas muy hondas de encogimiento y tacañería, y también condicionaron las costumbres y la forma de enfrentar la vida de su generación. Vaya que las condiciones políticas, en ese caso muy explícitamente represivas, y económicas muy explícitamente o muy marcadamente estrechas, efectivamente influyeron incluso en cómo la gente tenía citas. Vaya, se influyeron. Ya había estudiado Carmen Martín Gaite cuando escribe estos usos amorosos de la posguerra española, los usos amorosos del siglo XVIII en España, que de hecho creo que aquello fue su tesis doctoral, no estoy seguro. Y ya desde entonces entendió que a cada momento histórico le corresponden determinados rituales y formas de enfocar el amor, y junto a él las emociones. Lo que hemos dicho, muy relacionados tanto con la situación política como con la situación económica, como incluso con las tecnologías disponibles. Lo que yo defiendo, lo que yo quiero exponer ahora, es que igual que la vida amorosa fue excepcional, igual no en el mismo sentido, pero que del mismo modo que la vida amorosa fue excepcional durante la posguerra porque estuvo llena de restricciones, temores e injusticias, por motivos distintos, hoy sigue siendo excepcional porque hay otras restricciones, otros temores y otras injusticias. ¿Cuál es la principal fuente de estos condicionamientos, de estas condiciones de contorno, que diría alguien enfrentándose a una ecuación? Las condiciones de contorno hoy tienen mucho que ver con la vida virtual, con Internet. Hace años que Internet está tan integrado en nuestras vidas que distinciones como la que separaba lo real de lo virtual ya no tienen mucho sentido. Y que lo que llamábamos virtual, que es esa forma fragmentada y en constante actualización de producir conocimiento y sentimientos, ha desbordado los recipientes o los dispositivos donde estaba contenido. Ya no tiene mucho sentido hablar de si he conocido a alguien en Internet o he conocido a alguien fuera, porque al final conoces a alguien tanto en Internet como fuera y hay una continuidad entre los dos espacios, digamos. Ni siquiera es que tiene sentido mucho hablar de dos espacios, es todo exactamente lo mismo. Igual que tampoco tiene mucho sentido hablar de desconexión digital. Entonces, ¿en qué queremos ahondar? En cómo Internet lo impregna todo, incluidas nuestras formas de pensar y, por supuesto, también nuestras formas de estar en pareja, y cómo Internet está modificando eso que los sociólogos llaman la utopía romántica, que son las proyecciones y expectativas que cada uno hace sobre su vida amorosa. Y nada, vamos a ver un ejemplo de utopía romántica. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Bueno, da pena que se corte, pero también por otro lado ya he cumplido con mi tarea de colar algo de Lana del Rey en todo lo que hago, así que es suficiente. Además, todos conocemos el videoclip de Video Games. Fue una especie de punto de inflexión para todos los habitantes de Internet cuando Video Games salió. Yo creo que fue en 2012, no lo sé seguro, pero diría que fue en 2012, en una época de Flickr y que marcó, bueno, pues todo un core o toda una estética. El caso es que lo que hace aquí Lana del Rey es construir una utopía romántica mostrando escenas nostálgicas de un viejo mundo en el que las cosas eran como debían ser. Esto entrecomillado y también muy relacionado con lo que va a contar luego Clara.
Las imágenes del videoclip de Video Games son las de una América de una planta. América de una planta era una expresión que usaban los soviéticos para referirse a la América suburbial, porque les asombraba aquello de las casas de una sola planta. Bueno, pues la América suburbial de las utopías de Norman Rockwell y demás, en que las parejas pues presuntamente eran felices. Luego habría que ver lo que había detrás, pero bueno. El caso es que mientras ella muestra todas estas imágenes, está cantando sobre una pareja contemporánea en la que él no deja de jugar a videojuegos. Hay un contraste entre lo que enseña, que es de los años 50, y la letra de la canción. ¿Queremos sobreinterpretar a Lana del Rey aquí? Pues hombre, claro, para eso estamos aquí, para sobreinterpretar a Lana del Rey. Y lo que yo interpreto aquí es que Lana del Rey coloca esas imágenes de un pasado idealizado, ilustrando una letra sobre una pareja actual, y lo que lanza es el mensaje de que un amor así es hoy imposible. Y bueno, lance o no ese mensaje ella, pues es el que leo yo. ¿Es hoy un amor así imposible? Pues es lo que defiende Vivian Gornick en un ensayo que salió hace poquito en Sexto Piso, que se llama El fin de la novela de amor. Gornick en este ensayo lo que recuerda es que en la época en que se crió, que es precisamente la del vídeo de Lana del Rey, la de los Cadillacs alargados, el mundo entero creía en el amor. Entonces, escribe Gornick, no conocíamos a nadie que se divorciara. Cuando el amor y el matrimonio no conseguían llevarnos a la tierra prometida, llegaba la tristeza, la furia, la confusión. Nos sentíamos engañados. El matrimonio no solo no lograba rescatarte, sino que se convertía en un auténtico infierno existencial. No cabía más que aguantar. Uno de los ejes de este ensayo de Vivian Gornick es la transformación del amor romántico de dogma presuntamente inofensivo en aquella época y hasta deseable a mito en cuestión, que es más o menos la situación en la que estamos actualmente. Voy a meter otra diapositiva de cuota aquí, que es mi diapositiva de cuestiones marineras, y es para ilustrar que si durante el siglo XIX era habitual que cada individuo se viera así como un náufrago, eran habituales este tipo de cuadros de naufragios y demás, porque en el siglo XIX era muy fácil y era muy habitual, sobre todo entre las familias adineradas europeas, haber perdido a un familiar en un naufragio. Actualmente nuestras referencias y nuestros marcos expresivos proceden en buena medida del lenguaje terapéutico aplicado al amor. Si antes el ciudadano era un náufrago, ahora las expresiones que usamos son bandera roja, luz de gas o directamente hecho match. La gente hasta hace match con una hamburguesa. Y lo que quiero ilustrar con esto es que también nuestros marcos mentales, las metáforas que usamos, están marcadas por las tecnologías que usamos y por nuestras experiencias de época, digamos. Además, las metáforas, esto está muy estudiado, a mí me gustaría saberlo más en profundidad, pero bueno, lo estudia Lakoff, este tipo ruso. Las metáforas no son solo un recurso literario, sino uno de los mecanismos más profundos de nuestros pensamientos, y las vamos construyendo pues según lo que experimentamos y según las interfaces y las tecnologías que usamos. La interfaz de Tinder pues está influyendo también mucho en cómo vemos el mundo y cómo lo interpretamos y cómo luego lo codificamos. Tinder, y me había prometido no hablar mucho de Tinder, pero bueno, un ratito, porque es que yo creo, y creo que está claro, que ningún dispositivo condensa tan bien todas estas paradojas y contradicciones de las que hablaba antes, todos los debates, como las aplicaciones de citas. A través de Tinder y de todas las demás, como Bumble o Grindr, se pueden investigar todas esas tensiones en conceptos como el deseo, la vergüenza, la privacidad, la intimidad o la norma y la disidencia. Privacidad e intimidad que además no son lo mismo. También se puede explicar cómo las plataformas conquistan porciones cada vez más amplias de nuestra atención, o que a pesar de los discursos que utilizan la etiqueta clase media como un espejismo en el que cabe cualquiera, las clases sociales siguen existiendo y los hábitos y las costumbres continúan siendo sus marcadores. Estaría muy guay hacer un estudio de clase por los marcadores en Tinder, pues las fotos en los acantilados, las fotos navegando, las fotos escalando, y con eso hacer un estudio así como de Bourdieu de hábitos. Además de todo esto, del funcionamiento de Tinder como catálogo resumen, con su mecánica del match, es efectivamente una demostración práctica de lo que de nuevo Eva y Youth desarrollan en El fin del amor, y es esa mecánica de la elección negativa, que sustituye a la elección clásica basada en la selección.
esa idea de que hoy, ante el exceso de posibilidades, en lugar de elegir, lo que hacemos es descartar, o en el caso de Tinder, deslizar el pulgar hacia la izquierda. Hay muchos análisis últimamente sobre Tinder. Precisamente Nuria Gómez Gabriel tiene un libro que se llama Love Me Tinder con Estela Ortiz, que lo que es divertido es que a partir de perfiles masculinos hacen 10 categorías o 10 arquetipos. Encuentran tantas similitudes en toda la gente que hay en Tinder que pueden clasificar cada perfil masculino en solo 10 categorías. Este libro, esta captura está cogida de un libro de Matilde Duarte que se llama también Match, que hace un poco lo mismo, que es agrupar fotos en el mismo paisaje o ante el mismo monumento. Y al final lo que se concluye es que hay un efecto mimético muy fuerte, que los perfiles siempre se acaban pareciendo y el resultado recuerda mucho a aquella libertad de la que habló Eduardo Galeano refiriéndose al capitalismo, y es esa libertad para elegir entre lo mismo y lo mismo. A ver, ya digo, un poquito más de Tinder, y es que hablando de esta homogeneidad o de esta normatividad, hace poco estuve hablando con Eloy Fernández Porta sobre su último libro, que se titula Las aventuras de Genitalia y Normativa, y es un ensayo que explora una tendencia contemporánea que parece antiintuitiva, pero que viendo estos ejemplos prácticos se nota que existe, y es a convertir cada vínculo social o cada vínculo virtual en norma o en un límite. Me decía Porta, a raíz de esto, que el mundo digital está condicionando este cambio. Y, por ejemplo, ahora el caso de infidelidad más grave no es el contacto sexual, pecado de obra, sino la decisión misma de abrirse un perfil en una red de contactos, que sería un pecado de intención. Y pronto llegaremos al pecado de pensamiento, fácilmente deducible rastreando el historial de búsquedas. Dice Porta también que cuanto más relacional se vuelve el mundo, más reglamentista se nos aparece. Esto tiene mucho que ver con esta homogeneidad y con esta sensación de mimetismo. También me decía que una de las cosas que nos ha enseñado la experiencia en red es que somos mucho más proclives a aceptar normas, reglas y constricciones de lo que estamos dispuestos a reconocer. Gestionar un perfil es principalmente una cuestión de protocolos y comandos. Los que no tienen uno han pasado de ser considerados anacoretas a ser vistos como inmaduros que no aceptan las reglas del juego en el mundo adulto. Al menos este es un poco el funcionamiento del Internet, digamos, superficial, o del Internet en esta escala que hay memes, chaotic good, digamos. Luego está el Internet chaotic evil, del que hablaremos un poquito más adelante. Pero seguimos en el Internet chaotic good o más explícito, superficial. A ver, voy a poner este vídeo. 18 years. I soon realized that if I wanted to start dating and meet somebody, I had to try dating apps. I had no idea what I was doing, but I got myself out there. I slowly improved my profile with better photos, a more interesting bio, being more proactive on the apps, and I went on nearly 100 dates over 2.5 years, and I finally met my soulmate. I figured out the art of online dating. And now I help other online daters do the same thing through my date coaching offers. Bueno, otro ejemplo de utopía romántica, y además eso, de mundo de Internet chaotic good, totalmente caótico en realidad. Pero también es un ejemplo, bueno, de mimetismo y de cómo todos los contenidos que se suben a la red tienen que ser aerodinámicos. Como eso lo dice Alessandro Barico en un libro que se llama The Game, que no merece mucho la pena, por cierto. Pero bueno, dice que todos los contenidos deben ser aerodinámicos, y es un poco de nuevo la teoría esta del mimetismo, que la estudia mucho René Girard, y el magnate Peter Thiel ese lo estudia también bastante. El caso es que hay todo un mundo sobre cómo comunicar un divorcio, sobre qué contenidos luego subir, etc. Y es muy curioso ver cómo en este mundo de la comunicación sobre el divorcio, la era en que todo parecía fantástico empieza a estar superada, y ahora ya lo que existe también es una demanda como de autenticidad. Ya empieza a ganar prestigio desobedecer el imperativo de la felicidad,
Y ahora ya también empezamos a ver, aunque este vídeo no lo ilustra mucho, un poco de sad phishing, que es esa manera de comunicar tu divorcio llorando, pero que también de alguna manera consigues mejorar tu marca personal y un poco de capital social. A eso se le llama sad phishing y de nuevo es una manera de ejercer esa manera de elección negativa. Otra vez, Eva y Youth. Entonces, siguiendo con la idea de elección negativa y ya poniendo directamente la portada del fin del amor, la verdad es que las declaraciones que ha hecho sobre Israel, Eva y Youth, me ha fastidiado un poco la conferencia, pero bueno, vamos a ignorarlas en este ratito. Lo que dice aquí, ya citándola expresamente, textualmente, es que la libertad sexual y la libertad emocional no marchan por la misma senda y que actualmente la economía gira en torno a la... Ay, perdón. Yo sí que no estaba marchando por mi senda apropiada. Es que he perdido... Vale. Lo que dice Youth efectivamente es que la libertad sexual y la libertad emocional no marchan por la misma senda y este es el motivo de todos estos problemas de los que estamos hablando. Y que el momento de la elección es el enlace entre el yo, la economía y la emoción. Y precisamente la economía ahora que gira en torno a las maneras de elegir y la sociología en torno a la falta de alternativas. Entonces, bueno, pues lo que decíamos del divorcio y demás, ahora ejercemos la libertad precisamente mediante el derecho a no involucrarnos o a desvincularnos. Y por eso precisamente el objeto de estudio más apropiado para nuestros tiempos es la disolución de los lazos y no la creación de lazos. Siempre está divertido citar fragmentos o citar a pensadores que hayan tenido momentos como de claridad mental, así como que hayan anticipado cosas. Y este señor de la foto es Durkheim, un sociólogo francés, que es el que primero empezó a hablar de anomia, de descomposición de lazos sociales y demás. Y me hizo mucha gracia ver en un libro que tiene un libro que se titula El suicidio, en el que directamente dice lo siguiente sobre la figura del soltero que empezaba a emerger en aquella Francia de principios del siglo XX. Es una cosa que tiene mucho que ver también con la modernidad, con el soltero como paseante de la ciudad, de la metrópoli, de esos principios del siglo XX. Y dice este Durkheim, que parece que está hablando de Tinder: cuando nada nos contiene, no sabemos cómo controlarnos por nuestra cuenta. Más allá de los placeres que se hayan experimentado, se imaginan y se ansían otros. Si sucede que se ha recorrido casi todo el círculo de lo posible, se sueña con lo imposible. Se tiene sed de lo que no existe. ¿Cómo no ha de exasperarse la sensibilidad en esa búsqueda que nunca concluye? La incertidumbre del porvenir, sumada a su propia indeterminación, lo condena a una perpetua movilidad. El resultado final es un estado de perturbación, agitación e insatisfacción que no puede sino incrementar la probabilidad del suicidio. Hombre, yo conozco a bastantes solteros que no se acaban suicidando, pero en fin. Además, esto podría ser perfectamente un discurso moralista en último término. Pero me hizo bastante gracia como anticipó a principios del siglo XX buena parte de los discursos o de las discusiones que se tienen ahora sobre este tema. Ya que estamos en cuestiones un poquito más oscuras, vamos a entrar ya en el sector de Internet. Si hasta ahora estábamos en el Chaotic Good, ahora en el Chaotic Evil. Dadme un segundito que tengo que recuperar una página por aquí. No. Vale. Y ahora voy a ver... Perfecto. Bueno. Ahora me gustaría hablar del Internet ciénaga que en mi opinión y en la de muchos se ha desbordado inesperadamente pronto y con una fuerza también inesperada de alguna manera. El Internet que es precisamente de todos los cores, del Vaporwave y demás, ese Internet que representa también esta imagen de alguien solitario frente a la luz solitaria de la pantalla, en su cuarto propio conectado, por decirlo con Remedios Zafra, que era un Internet en el que se daban los fenómenos de nicho, en el que había muchas noches solitarias y avergonzadas. Pues ahora está tomando una fuerza enorme y está a veces hasta marcando la agenda política. Hay un texto precioso que se titula La llama de una vela, que es de Gaston Bachelard,
que habla de que el espacio más importante dentro de un hogar es, en un cuarto oscuro, el círculo de luz que crea una vela mientras el soñador trabaja de madrugada. Bueno, pues ahora en el círculo de luz que proyecta una pantalla mientras la gente está conectada al ordenador de madrugada se están produciendo bastantes monstruos. ¿Cómo interpreto yo, por qué creo yo que Internet se está desbordando de esta manera? Bueno, todo el mundo, y organizar esta conferencia está siendo un ejemplo de ello, está viviendo un proceso de aceleración enorme. Hartmut Rosa, cuando habla de la aceleración, habla de que bajo el capitalismo se han roto los vínculos temporales entre generaciones. Por ejemplo, un ejemplo con música, mi abuelo escucharía a Frank Sinatra, mi padre a Led Zeppelin o a Supertramp y yo a Young Beef. Vale, se rompe el vínculo entre generaciones, pero bueno, creo que con Internet lo que está pasando mucho, este Internet profundo lo que está propiciando, y esto también entra de lleno en lo que va a contar Clara, es que se rompa también el vínculo temporal entre miembros de una misma generación, que cada cual viva en su propia heterocronía. Y me parece que estas heterocronías, o por otra vez usar la expresión de Remedios Zafra, tiempos propios conectados, adaptando la expresión de Zafra, que estas heterocronías, pues, además de producir todos los cores, todas las estéticas, que además muchas veces o casi siempre son regresivas, el traumacore de Nuria Gómez Gabriel, el Soviet Wave en Rusia, el cottagecore, incluso he visto un grandpacore que consiste en romantizar la estética de los abuelos y sus chalecos y sus cosas. Bueno, pues todos estos cores regresivos me parece a mí que son ejemplos eso de tiempos propios conectados o de heterocronías. A partir de aquí, pues es muy fácil que si no hay ni siquiera una conexión temporal entre miembros de una misma generación, la gente se sienta pues enormemente sola en el círculo de luz que proyecta su pantalla y que surjan esos monstruos, por ejemplo en 4chan, de los que hablan cuando se habla de incel y demás. Comentábamos justo en la comida eso, que antes todas estas cosas eran producto de una fase de adolescencia, ya digo, de noches de junio en que ya no tienes que estudiar y estás mirando burradas un poco avergonzado, y ahora preocupantemente están desbordándose y saliéndose de la pantalla. ¿Qué están produciendo estas cosas? Que además también hay que tener un poco de lástima porque me contaba Marcelo Criminal, que es el cantautor murciano Marcelo Criminal, que el género literario más habitual en Internet son los gritos de socorro. Muchas de estas publicaciones en realidad son gritos de socorro, pero ya digo que están produciendo una disociación en hombres que en el caso de los hombres pues se torna machista. Voy a poner un vídeo espantoso, pero bueno, para ilustrarlo. Sin fin, ¿sabes? Vale, ahora pregunta, tú que eres la más conservadora de la mesa. A ti te viene el chico 10 de tu vida, es guapo, es alto, está musculado, todo lo que tú te imaginas, tiene valores cristianos, pero en sus años 20, como cualquier hombre que tiene opciones, ejercita más de una, ¿tú lo vas a rechazar para el matrimonio porque haya sido un poco perro? Pues no. Vale, ya está. En caso contrario, sí. Esa es la gran diferencia. Y esto no es una preferencia que salga del cielo. Esto, o sea, el hombre busca a una mujer exclusiva para garantizar el patrimonio genético. Es muy Todos, absolutamente todos. Todos los que vosotras queréis. Un hombre que de verdad os llama la atención va a exigir eso, a todas. Luego el problema es que acabáis teniendo que aceptar a hombres de mierda, y ese es el problema. No. Que no os hacen felices. No, pero la realidad, o sea, el problema es ese, que luego acabáis decepcionadas con hombres que no satisfacen en ningún sentido, ni sexual, en nada, porque no os queda otra. Y por eso hay tantos divorcios, porque os habéis casado con hombres de mierda, porque no podíais optar a más, porque uno, habéis empezado demasiado tarde a buscar pareja, porque tenéis un pasado promiscuo, porque tenéis una página azul, y el problema de todo esto es que todas las mujeres os acabáis arrepintiendo. La más conservadora de la mesa, la más conservadora de la mesa, la más conservadora de la... Ya está, fuera. Este tipo que sale ahí, que se llama Rodrigo Salas, se vende como el chat español. Y bueno, también comentábamos que estos fenómenos, que son una vuelta al machismo más rancio y más preocupante, además ni siquiera nunca son de primera mano, porque siempre son un pastiche, una reinterpretación posmoderna, y efectivamente no dejan de ser eso, un tiempo propio, una heterocronía regresiva. Aunque él no sea consciente, aunque él crea que es heredero de Don Pelayo, ya es imposible, ya no estás en la batalla de las Navas de Tolosa, ni estás en la batalla de Covadonga, con lo cual... aunque te creas el chat ibérico, lo que eres es eso, una víctima de algo que ha sido manoseado y que está reproduciendo de una manera, no sé si descafeinada o perversa.
Y ya digo, y fruto pues de muchas noches frente a la pantalla y de muy poco pudor, desde luego, para decir esas cosas. El caso es que, aunque este sea el ejemplo más extremo y más delirante, me costó sorprendentemente poco encontrar un ejemplo extremo y delirante, o sea que es preocupante la cosa. Tardé 5 minutos en buscar en YouTube vídeos de estos y ya vi esto. Aunque esto sea un ejemplo delirante, sí que se notan algunos términos, algunas cosas que remiten un pelín a Eva Youth y esa idea del amor como mercado y a la idea de capital sexual. Esta gente habla de alto valor, de bajo valor, de body count, que es el número de parejas que hayas tenido. Y en fin, al final, ¿cómo no van a ser estas cuestiones políticas? Vamos, son enormemente políticas y cómo no va a hacer falta hablar de todo esto en términos políticos. Vale. La típica foto de los tipos de capital, efectivamente, de Bourdieu, y de ver el capital sexual como un flujo asimilable a cualquier otro. Que ya digo que esto lo comparten desde estos tipos regresivos hasta muchos liberales. Y bueno, en el segundo caso ya sí que más que impugnarlo todo, sí que cabe cierta discusión ética también, más que política. Como ya se está gastando el tiempo, yo tenía aquí una segunda parte de la charla más centrada también en cómo han cambiado, a pesar del ejemplo que hemos visto tan desalentador, cómo ha cambiado la conversación sobre las desigualdades de poder o de capital social en las relaciones románticas a lo largo de los años. A mí siempre me ha sorprendido, sin ánimo de resultar un censor o de resultar demasiado woke, pero me ha sorprendido que durante todo el siglo XX haya una tradición literaria que puede tener como representantes a Philip Roth, a Coetzee, que es premio Nobel, a Javier Marías, que casi lo es, y a tantos otros. Bueno, incluso Annie Ernaux tiene una novela así, pero bueno, que haya toda una tradición literaria dedicada a hablar de relaciones de profesores y alumnos. Y que lo que más me ha sorprendido no es el tema, que bueno, la ficción es un laboratorio y es legítimo que cada escritor elija el tema que quiera, sino que durante décadas, en esa regularidad y en esa insistencia, no se haya levantado ninguna ceja ante eso. ¿Qué novedades literarias hay este año? Bueno, pues la de María sobre el profesor y la alumna, la de Coetzee sobre el profesor y la alumna, y la de Philip Roth sobre su divorcio de una alumna. Ah, pues cojonudo, bien. Pues a ver qué rasgos de estilo tiene cada una. Pues, hombre, afortunadamente lo que sí que creo es que en los últimos años esto ya nos hace levantar una ceja, y aunque los mismos ingredientes se puedan combinar de maneras muy variadas, pues esta repetición de temas pues causa cierto efecto. He ilustrado el cambio con cambio en las portadas de Lolita, de Nabokov, que además es un poco injusto hablar de él como representante de esta corriente, porque el propio Nabokov siempre consideró que en el mito de Lolita se había exagerado la perversidad de la niña y que se estaba malinterpretando su libro, y que su intención no era la de pintar a una niña seductora, sino la de pintar un abuso. Pero bueno, el mito corrió por su cuenta, como no podía ser de otra manera, y ya en 2018 Anagrama no pintó por primera vez a la niña como seductora, sino como víctima. Y me parece bastante curioso ver esta evolución en las portadas. Al final se trata de reparar en que de un fenómeno así de regular es posible extraer conclusiones generales sobre la posición de las mujeres o sobre el dominio masculino. Y estas conclusiones, bueno, son también las que saca el texto clásico, es el de Catherine McKinnon, del acoso sexual a las mujeres trabajadoras. Hablando de Philip Roth, tenía aquí un vídeo en el que habla sobre el amor, que no está de más verlo. Do you know, why don't I just repeat, speaking of love, why don't I just repeat what Charlie Chaplin said about love? He said, it's love, 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 love. It's love, 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 love. It's love, 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 love. It's love, 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 love.
You didn't figure on getting that, did you? Bueno, pues esto piensa sobre el amor, pero que me parece un ejemplo bastante gracioso. Bueno, él seguramente sí que es consciente de que su Nathan Zuckerman, que es el personaje que usa en todas sus novelas, se mete en un montón de situaciones complicadas debido a su deseo incontenible, pero sí que es un ejemplo de cómo no veía nada problemáticas las relaciones románticas que pintaba en sus novelas, cuando sí que reproducían relaciones problemáticas. Todo esto lo digo, a mí me gusta muchísimo Philip Roth y lo sigo leyendo muchísimo. Pero al final se trata pues de que el debate no está agotado y de que vamos, está en plenitud, vaya. Yo creo que como son ya -10, vamos a pasar al turno de preguntas, porque hablando de estas cuestiones sobre consentimiento y sobre de por qué no hay que acostarse con sus alumnos, iba a citar a Amia Srinivasan, no sé pronunciarlo, pero bueno, que tiene un texto que se llama directamente así, de por qué no debo acostarme con mis alumnos. Pero bueno, os dejo que lo busquéis porque está muy bien. También el libro de Clara Serra. Y lo último que había traído, casi para impugnar la conferencia entera, y para defender, aunque sea por un momentito, esa idea del amor como libertad, aunque antes hayamos visto que eso está muy matizado y es muy matizable, y esa idea de que se elige libremente, había traído estos versos de Cernuda y su voz diciendo que es la mayor libertad que conoce precisamente es la de estar preso en alguien. Ya digo que es una manera de desmentir todo lo anterior. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba. Es compatible disfrutar de este tipo de poemas con discutir las cuestiones anteriores. Y nada, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Gracias. Buenas tardes. Te quería preguntar, creo que te he entendido bien, no lo sé. Antes has dicho que no encontrabas ninguna diferencia entre el mundo material, vamos a decir, y el mundo digital. Y yo es la primera vez que escucho esto y me gustaría que lo desarrollaras un poco más, o en qué momento decidiste que no existía realmente ninguna diferencia, o si lo interpretaste así desde el principio. Sí. Bueno, esto tiene que ver un poco con esa diapositiva un poco absurda que he metido sobre naufragios y con cómo las tecnologías que usamos o los dispositivos que usamos o nuestras experiencias van configurando también nuestro lenguaje. A medida que nuestro lenguaje va cambiando nuestra percepción del mundo, y al final pues se va filtrando hasta que ya pues a base de usar el teléfono ya se me olvida que estoy usando el teléfono. Queda tan integrado dentro de mi vida cotidiana que, aunque sea una práctica cultural, pero bueno, cultural también es llevar gafas, se vuelve transparente y me olvido de ella y forma parte de mí tanto pues como el caminar o como el propio instrumento del lenguaje, vaya. Y sí que creo que antes, porque era una novedad, había como más prevenciones y más distancia entre lo virtual y lo real, y había como unos compartimentos estancos, pero a medida que más cosas suceden dentro de lo virtual, pues, y además son eventos continuos, el trabajo ya muchas veces no se sabe muy bien si es en línea o no, incluso las propias relaciones forman, ya no de pareja, incluso con los amigos, están marcadas por una conversación infinita. En WhatsApp es un scroll infinito, entonces pues se va desdibujando esa línea. Si antes tenías que abrir el email, poner un encabezado y terminar con un abrazo, ahora es una línea infinita. Y a medida además que practicamos esto, y esto yo creo que está mucho en Fernando Broncano, que habla mucho de filosofía de la experiencia y de las cosas materiales que se usan y tal,
pues cuanto más se usa, pues más se integra dentro de uno, y cuanto más se integra dentro de uno, más forma parte incluso de las metáforas, y cuanto más forma parte, pues más del pensamiento. Y al final, pues creo que ya estamos en un punto, han pasado suficientes años en el que ya no tiene eso sentido hablar de lo que pasa fuera o dentro de Internet, más cuando lo llevamos en el bolsillo, o es que no hace falta ni que nos lo implanten, porque el gesto ya lo tenemos en el pulgar. Nada, una cosa muy pequeña, solo que como además no te ha dado tiempo, si puedes decir, aunque fuera un par de cosas sobre el asunto este del consentimiento que has dejado al final, que sí que me interesaba bastante cómo podías enfocarlo, ¿no? Y bueno, en qué medida eso tiene relación o no con cómo están constituidas ciertas relaciones de poder, pero al mismo tiempo tampoco podemos reducirlo solo a una mirada estructural sobre esas relaciones de poder. O quizás sí, no sé, es un poco a ver cómo lo ves tú. Bueno, ya digo que tampoco es un tema que domine yo mucho, vamos, he leído el libro de Sri Nasian, el de Clara Serra, en fin, he leído el libro últimamente de Vanessa Springora, y es verdad que en el debate del consentimiento está de fondo también el debate sobre la libertad siempre, al final y yendo de manera inductiva vas al debate sobre la libertad, y de manera deductiva, leyendo el libro de Springora y estos ejemplos literarios, digamos, ves las relaciones estas profesor-alumno casi como paradigma de desigualdad de poder, pero bueno, podría ser entre empleado y empleada y empleador, o entre empleado y empleado, pero en distintas posiciones, en fin. Y bueno, leí en una entrevista a Judith Butler que la cuestión es identificar esas dinámicas y evitar el chantaje o el castigo que luego podría sufrir una posible víctima. Identificar las dinámicas y dejarlo suceder siempre que se vaya a evitar el castigo posterior. Que estas relaciones son legítimas, que cualquier relación consentida es legítima, mientras no tenga consecuencias negativas. En la medida en que no tenga consecuencias negativas, yo no estoy del todo de acuerdo con esto, pero es cosa mía, digamos que este es precisamente el debate. ¿Hay relaciones con desigualdades de poder muy explícitas, legítimas? No lo sé. Yo, por ejemplo, otra vez vuelvo a este ejemplo porque es también el que pone esta filósofa. En el caso, por ejemplo, de la relación profesor-alumno, veo cuestiones específicas. Dice Amia Srinivasian que el profesor que tiene una relación con su alumno es doblemente malo, porque por un lado está siendo machista, reproduciendo todos los sesgos machistas y tal, pero por otro lado también está fallando como profesor porque está permitiendo que el alumno confunda su amor por el conocimiento con amor hacia su figura. Digamos que hay algo en el proceso de la educación que como en el de la terapia, es el ejemplo que pone ella, la transferencia, que hace que un alumno pueda en algún momento sentirse de manera natural atraída por su profesor, y que si el profesor consiente, en este caso el consentimiento sería el del profesor, si el profesor deja que las cosas lleguen a ese punto, pues está fallando también, no solo como hombre machista, sino también simultáneamente falla como profesor. Entonces ese es un caso. En todo, o sea, a lo que voy con este caso tan particular es que creo que hay situaciones en las que sí que hay elementos concretos para pensar que el consentimiento, aunque sea explícito y verbalizado y demás, pues sigue siendo indeseable, vaya. Se me ocurre ese caso porque es el que pone de ejemplo, vaya, pero en fin, de hecho incluso judicialmente ya se está trabajando un poco en ese sentido, vaya. Hay miedos insuperables, por ejemplo, que hacen verbalizar cosas. Vaya, que yo contra lo que dice Butler en esa entrevista, y quizá incluso también un poco contra lo que defiende Clara Serra en su libro, yo me posiciono del lado del que sí que hay situaciones donde el consentimiento no basta. Pero es lo que está en marcha.